Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. Hechos capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente, discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos. Llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Esto duró 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado, y les desaparecía la enfermedad, y también salían de ellos los espíritus malignos. Unos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Escevas tenía 7 hijos que hacían eso. Pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza. Así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Éfeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. Muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas. No pocos que habían practicado la magia traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio de aquellos libros, resultó ser de 50,000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Terminada toda esta tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que después de estar ahí tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto,
y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio, platero, fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad, pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses. Con lo cual no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo, se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡Viva la gran Artemisa de Éfeso! Se produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un mensaje aconsejándolo que no acudiera al teatro. Entretanto, cada uno gritaba una cosa. Había una gran confusión en la asamblea y muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa. Algunos de la multitud explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Este, haciendo un gesto con la mano, intentaba dar una explicación a la asamblea. Pero al reconocer que era judío, todos se pusieron a gritar durante 2 horas. ¡Viva la gran Artemisa de Éfeso! El secretario logró calmar a la multitud y les habló. Efesios, ¿hay alguien que no sepa que Éfeso custodia el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Como eso es indiscutible, lo importante es que conserven la calma y no obren con precipitación. Han traído a esos hombres que ni son sacrílegos, ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artesanos tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y prefectos. Que ahí resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá resolverlo la asamblea legal. De hecho, corremos peligro de ser acusados de agitadores por el tumulto de hoy, ya que no tenemos motivo que justifique tal alboroto. Con estas palabras disolvió la asamblea. Hechos capítulo 20. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó a llamar a los discípulos, los animó, se despidió y emprendió el viaje hacia Macedonia. Atravesó aquella región animando a los hermanos con muchos discursos hasta que llegó a Grecia. Ahí se detuvo 3 meses y cuando se disponía a embarcarse para Siria, se enteró que los judíos habían hecho planes contra él. De modo que decidió volver por tierra atravesando Macedonia. Lo acompañaron Sópatro, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Tróade. Pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos quedamos 7 días. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, a Eutico lo fue venciendo el sueño, hasta que vencido por completo, se cayó del 3er piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se asusten, que aún está vivo. Después subió,
partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos al barco y zarpamos para Aso, donde debíamos recoger a Pablo. Eso era lo convenido, ya que él hacía el viaje a pie. Cuando nos alcanzó en Aso, se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Zarpamos de ahí y al día siguiente llegamos frente a Quíos. Al otro día pasamos Samos y al siguiente llegamos a Mileto. Pablo tenía decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse tanto en Asia, porque si era posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto envió un mensaje a Éfeso, convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones. Pero poco me importa la vida, con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús: anunciar la buena noticia de la gracia. Ahora sé que ustedes, cuyo territorio he atravesado proclamando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno, porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios. Cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas equivocadas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, estén atentos y recuerden que durante 3 años no he cesado de aconsejarlos con lágrimas, ni de día ni de noche. Ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para hacerlos crecer y otorgar la herencia a todos los consagrados. No he codiciado la plata, ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos y oró. Todos se pusieron a llorar, lo abrazaban y lo besaban afectuosamente, entristecidos sobre todo por lo que había dicho, que no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Hechos capítulo 21. Nos separamos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente hasta Rodas y desde ahí hasta Pátara. Encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Avistando Chipre y dejándola a nuestra izquierda, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde la nave tenía que descargar. Encontramos a los discípulos y nos detuvimos ahí 7 días. Algunos, movidos por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se cumplió nuestro plazo, salimos para continuar el viaje. Todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Nos arrodillamos en la playa y oramos. Después nos despedimos mutuamente, embarcamos y ellos se volvieron a casa. Desde Tiro atravesamos hasta llegar a Tolemaida.
Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, uno de los 7 evangelistas, y nos hospedamos con él. Tenía 4 hijas solteras profetisas. Tras varios días de estadía, bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de manos y pies, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: al dueño de este cinturón los judíos lo atarán en Jerusalén y lo entregarán a los paganos. Al oírlo, nosotros y los vecinos del lugar le suplicábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y ablandándome el corazón? Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto a ser encadenado y a morir en Jerusalén. Como no podíamos convencerlo, nos tranquilizamos diciendo: que se cumpla la voluntad del Señor. Pasados aquellos días hicimos los preparativos y emprendimos la subida hacia Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea nos acompañaron hasta la casa de un viejo discípulo, Mnasón de Chipre, que nos dio alojamiento. Al llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron contentos. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago. Se presentaron los ancianos en pleno. Después de saludarlos, les expuso detalladamente lo que Dios había realizado por su medio entre los paganos. Al oírlo, dieron gloria a Dios y dijeron a Pablo: ¿ya ves, hermano, cuántas decenas de miles de judíos se han convertido a la fe? Y todos son observantes de la ley. Corre el rumor de que a los judíos que viven entre paganos les enseñas a abandonar la ley de Moisés y les dices que no circunden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué hacer? Seguro que se enterarán de que has llegado. Sigue nuestro consejo. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto. Acude a purificarte con ellos y paga los gastos para que se afeiten la cabeza. Así sabrán todos que los rumores que corren acerca de ti no tienen fundamento y que eres un judío observante de la ley. A los paganos convertidos a la fe les hemos comunicado nuestros decretos: que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de las relaciones sexuales prohibidas. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a aquellos hombres, se purificó con ellos y fue al templo para avisar de la fecha en que terminaría la purificación y se llevaría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando se iban a cumplir los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a la gente y se apoderaron de él gritando: ¡auxilio, israelitas! Este es el hombre que enseña a todo el mundo y en todas partes una doctrina contraria al pueblo, a la ley y al lugar sagrado. Ahora acaba de introducir a unos griegos en el templo, profanando este santo lugar. Decían esto porque poco antes lo habían visto con Trófimo, el efesio, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se conmovió y todo el pueblo acudió corriendo. Tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron las puertas. Cuando intentaban darle muerte, llegó el comandante de la cohorte la noticia de que toda Jerusalén estaba amotinada. Reunió soldados y centuriones y acudió a toda prisa. Ellos, al ver al comandante con los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante detuvo a Pablo, lo mandó a atar con 2 cadenas y luego preguntó quién era y qué había hecho. Todos gritaban al mismo tiempo. No pudiendo averiguar la verdad a causa del tumulto, el comandante mandó que lo condujeran a la fortaleza. Cuando llegaron a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo para evitar la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando: ¡muera! Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dice al comandante: ¿puedo decirte una palabra? Le contestó: ¿cómo? ¿Sabes hablar griego?
¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Respondió Pablo: yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo. Se lo concedió y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo un gesto con la mano hacia el pueblo. Se hizo un silencio profundo y Pablo les habló en hebreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor.